Dios les bendiga. Hoy, primer domingo del mes de noviembre 2020. Ya fue anunciado que habrá Santa Cena y hoy vamos a compartir la palabra basado en el libro de Josué, muy conocido, muchas veces compartido. El llamado de Josué que Dios le hizo, y más que llamado, el mandato que Dios le hizo a Josué. Josué 1, de 1 al 10, vamos a estar mirando, examinando, escudriñando la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a empezar con un tiempo de oración para que Dios nos guíe en lo que Él quiere hacer con nosotros y enseñarnos en este tiempo. Oramos. Padre, gracias por la vida, gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo mes que tú nos permites ver su inicio y Señor, guíanos conforme a tu voluntad. Que este tiempo de la palabra seas tú hablándonos a nuestros corazones, a nuestra mente, con el mensaje que tú quieres darnos para este tiempo. Gracias Dios, sea tu espíritu guiándonos para ser fieles a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vámonos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ser diligentes con el tiempo para que también haya el tiempo especial de la Santa Cena. Josué 1 al 9. Vamos a leerlo y luego vamos a ir examinando algunos puntos que queremos resaltar en esta mañana. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amados hermanos, vamos a examinar este pasaje y lo vamos a trasladar a nuestros tiempos, a la iglesia y a nosotros en forma personal. Y de esa manera vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros también en estos tiempos, ¿verdad? Vayamos un poquito atrás a Deuteronomio, solo volcando la página, Deuteronomio 34,
al final cuando ya Moisés está para morir, ¿no? En el versículo 9 nos dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este es el escenario en el cual este pasaje se nos presenta. Ya Moisés ha muerto a los 120 años, mirando desde el monte la tierra que Dios les había prometido. Y dice que no se conoce el lugar donde él donde estuviese su cuerpo, ¿verdad? Y vemos ya vamos a decir, el cambio o el traspaso de la antorcha, del mando, de la autoridad que Dios hace de Moisés a Josué. Y a Josué Dios le habla. Ese es un aspecto muy importante en toda la Biblia y en nuestras vidas personales. Dios nos habla y Dios nos dice, anteriormente por los profetas, hoy a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y también en la oración, también en la meditación, también en el tiempo de comunión que tenemos nosotros con Dios y también con los hermanos, ¿verdad? A través de las reflexiones que hacemos de la palabra de Dios, Dios nos habla en estos tiempos y nos ordena, nos da mandatos que nosotros debemos hacer para este tiempo, ¿ya? ¿Qué pasó con la iglesia de Filadelfia? Todos sabemos y hemos hablado en su momento del mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y tenemos eso en Apocalipsis, ¿verdad? Lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y hay una parte muy especial que nos habla en el capítulo 3, versículo 8, nos dice, yo conozco tus obras, he aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta. De la misma manera que Josué le dijo que cruce el Jordán y le da un mandato, ¿verdad? Dios nos da puertas abiertas en estos tiempos. Y como Iglesia Filadelfia, que hemos adoptado este pasaje como una característica propia, Dios nos está dando puertas abiertas en estos tiempos. Y de la misma manera que le dijo a Josué en el verso 2, nos dice, levántate y pasa este Jordán. Para nosotros es, levantémonos y pasemos las puertas abiertas que Dios nos ha dado. Vayamos adelante, levantémonos, salgamos de nuestro lugar y vamos a conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Y fíjense que Dios le dice a Josué que levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios nos da por heredad todo lugar que nosotros vamos y conquistamos, digámoslo así, territorio en el nombre del Señor. Conquistamos las vidas perdidas que están en este tiempo, ¿verdad? Y conquistemos eso en el nombre del Señor. Volvemos a Apocalipsis y dice, yo conozco tus obras. Dios no ha olvidado todo lo que la iglesia Filadelfia ha hecho en este tiempo. Y sigue haciendo. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Tenemos que seguir adelante.
Dios está abriendo puertas para la iglesia. No solo para Filadelfia, para toda su iglesia está abriendo puertas en este tiempo, la cual nadie puede cerrar, dice el pasaje en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Verdad? Tenemos poca fuerza. No tenemos la suficiente como para afrontar los grandes desafíos que nuestros tiempos nos ponen por delante. Pero Dios dice lo mismo que le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, esfuérzate. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos poca fuerza. No tenemos las condiciones para afrontar muchos desafíos que se nos vienen muy grandes y a nuestros ojos humanos parecen invencibles, son gigantes enormes, son desafíos imposibles de afrontarlos. Y Dios dice, esfuércense, sigan adelante, levantémonos y vamos, crucemos hacia las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Y seamos valientes. Y a Josué le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres. Le dice la tarea que tiene que hacer, ¿verdad? Y el asunto es de que a nosotros nos da también tareas por hacer. ¿Cuáles son esas tareas que tenemos? Y las conocemos de antemano. En la gran comisión la conocemos de llevar el evangelio, de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, de levantarnos y dar testimonio de Jesucristo. Dice que seremos testigos de Jesucristo. Dios nos dice que seremos sal y luz en medio de este mundo de oscuridad. Seremos luz en este mundo, reflejando la luz de Cristo. Esas son nuestras tareas en estos tiempos, de levantarnos, de salir, ir, hacer discípulos, llevar el evangelio, ser la luz de este mundo, ser la sal de este mundo, influir y levantarnos en autoridad, porque esa autoridad nos fue dada desde los cielos. Tenemos poca fuerza, no podemos por nosotros mismos, pero Dios nos dice, esfuércense, sean valientes, no temamos, ¿verdad? Porque nuestra confianza no está en nuestra fuerza, nuestra confianza no está en nuestro entendimiento, nuestra confianza no está en nuestra sabiduría, nuestra confianza está en el poder y la soberanía de Dios. Y eso es creerle a Dios, es creer que Dios sí va a estar con nosotros, sí nos va a levantar, sí va a poner palabras en nosotros, sí va a poner todo lo que sea necesario para que nosotros cumplamos la tarea que Dios nos ha encomendado para este tiempo. Para Filadelfia, para tu vida, para mi vida, levantémonos y vamos, crucemos, avancemos, no nos quedemos en el lugar. Vayamos a Deuteronomio, ¿verdad? El versículo 8 del capítulo 34 nos dice que después de la muerte de Moisés, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Han sido tiempos muy difíciles para todos, para unos más que otros, que nos han provocado llanto, lloro, por familiares que han partido, por amigos que han partido, por situaciones difíciles, adversas, que han sido tan difíciles que a punto nos han hecho caer
tremendamente. Pero dice el Señor que el tiempo del lloro ya pasó. Y hoy es tiempo de levantarnos y de ir hacia adelante para conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Y hagamos la tarea que nos ha encomendado para estos tiempos. Descarguemos todo el dolor y el pesar en Él. Él nos dice que hagamos eso, que vayamos y dejemos nuestra carga en Él y avancemos. Porque si seguimos llevando ese peso, no vamos a poder ir hacia adelante. Dios dice, yo te ayudo, yo llevo tu carga, yo te esfuerzo. Y la palabra de Dios dice más abajo en Josué 1:7, fíjate, siempre reflexionaba yo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y decía, ¿en qué debo esforzarme, Señor? En estos tiempos Dios nos ha estado despertando muy temprano en la mañana. No tenía yo por costumbre hacer eso. 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ya Dios tocando, despertando muy temprano. Y yo decía, Señor, ¿en qué debo esforzarme? Y fíjense el verso 7. Solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El esfuerzo que tenemos que hacer es en conocer, primeramente, en conocer la voluntad de Dios, en conocer su palabra, en pasar tiempo en escudriñando las escrituras. No es una lectura como el periódico, es un tiempo de conocer en detalle la palabra de Dios y meditando en ella. Dice la palabra de Dios, si hay algo en que podamos, en algo que merezca meditar, es en su palabra. Si vale la pena pasar tiempo en meditar, pensar, en ocupar nuestra mente, es en la palabra de Dios, en buscar el pensamiento de Dios, porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muy bien, entonces conozcamos los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Perfecto, busquemos encaminar el camino de Dios. Esforcémonos en conocer a Dios, que el Espíritu de Dios, que revela lo más profundo de Él, nos muestre a través de su palabra la voluntad de Dios, lo más profundo de Dios. Necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos tener intimidad con Dios. Esforcémonos en eso, esforcémonos en tener tiempo con el Señor, en conocer más a Dios, en vivenciarlo a Él. ¿A través de qué? De tiempo, meditar en su palabra, de tiempo de orar, en tiempo de hablar con Él, en tiempo de, a veces, de silencio para estar con Él. Y de esa manera, Dios nos dice que, como le dijo a Moisés, que no nos apartemos de su palabra en ninguna dirección, ni en una ni en la otra, sino que nos mantengamos firmes en Él. Y ahí viene la valentía. La valentía viene en mantenernos firmes en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en sus mandamientos, como dice en el libro de los Salmos, en sus estatutos, ¿verdad? Que nos deleitemos en ello y que tengamos la valentía de mantenernos firmes en esa voluntad de Dios, en esos valores, en esos principios, y no tengamos miedo.
Dios no nos dice que no nos va a llegar adversidad. Nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sostener. Isaías 41:10 dice eso, ¿verdad? Si vamos a Isaías 41:10, si lo pueden poner en la pantalla, para que tú lo puedas tener como un versículo que te llene, que te sirva en estos tiempos para seguir adelante conforme al propósito de Dios, frente a las adversidades, frente a pensamientos contrarios al cristianismo, frente a la hechicería, frente a la brujería. El día de ayer, ustedes saben, mientras nosotros recordábamos el día de la Reforma y hemos cantado Torre Fuerte, que es de ese tiempo, mucha gente, inclusive cristianos, estaban festejando, vamos a decir, Halloween o la fiesta de la muerte. Y se conoce de que es en esos momentos, días, donde brujos y hechiceros del mundo se reúnen para intentar destruir a los hijos de Dios, porque ese es el objetivo, ¿no? Se dice que en estos tiempos en Bolivia se ha lanzado con mucha fuerza maldiciones para que los hijos de Dios, los siervos de Dios, caigan, tropiecen o mueran. Pero Dios dice que venció. Juan 10:10. Sabemos el propósito del enemigo, pero muchos nos quedamos en la primera parte y nos llenamos de mucho miedo, pero la segunda parte del versículo 10, ya mencionado, nos dice, pero Dios vino a que tengamos vida y en abundancia. Amados hermanos, Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Y ahí está Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No tenemos las fuerzas, pero Dios nos las da. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su promesa es que siempre Él nos va a ayudar. Y ahí nos dice que no tengamos miedo, que no desmayemos, porque Él estará con nosotros y Él nos da fuerzas. A Josué le dijo, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? No temas, no tengamos miedo. El no tener miedo no quiere decir arrogancia también. No, quiere decir confianza en que Dios está con nosotros. Y después le dice a Moisés que no desmaye. Muchas veces desfallecemos. Y hermanos, en Cristo, la familia de la fe, la iglesia está para apoyar el uno al otro si tropezó y cayó. Para que levantemos al hermano, apoyemos al hermano, caminemos juntos en esta vida cumpliendo el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Volviendo al pasaje de Josué 1, dice solamente, el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Que no nos apartemos en ningún momento de ella. Y la manera de no apartarnos es velando y orando, meditando en su palabra en todo tiempo, ¿verdad? Conocemos pasajes como
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Obedecer la palabra de Dios nos mantiene firmes. No es nuestra fuerza, sabemos que no la tenemos. No es nuestro entendimiento, sabemos que no somos entendidos si no estamos en la palabra de Dios. El verso 8 dice, nunca, nunca se apartará de tu boca, de mi boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también Dios nos dice que entre nosotros hablemos con salmos. Hubo un tiempo, hace muchos años, yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Nos tendremos que aprender todos los salmos para que encontremos unos pasajes y que coincidan con lo que estamos hablando y nos hablaremos por versículo, y de esa manera vamos a hablar con salmos unos con otros. No es eso, sino lo que Dios dice es que nuestra boca sea para bendecir. Que nuestra boca refleje la presencia de Dios en nosotros. Que nuestra boca sea un instrumento de vida, de esperanza, de amor, de misericordia para con los hermanos. Y que salga, cuando abramos la boca, sea algo para bien de los demás y no para maldición. De esa manera vamos a hacer fluir a través nuestro lo que tenemos en el corazón, y lo que tenemos en el corazón debe ser siempre, siempre la palabra de Dios. No nuestros miedos, no nuestros temores, no nuestras solamente aflicciones, sino las promesas de Dios para todos nosotros en estos tiempos. Y de esa manera vamos a ser instrumento de Dios para fortalecer a otros, para reconfortar a otros, para animar a otros, para dar esperanza de vida eterna a través de lo que nosotros hablamos, y no seamos instrumento de lo malo, sino que seamos el instrumento de Dios para estos tiempos. Tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo conociendo a Dios, escudriñando su palabra, tiempo de oración, meditación en ella, y que eso sobreabunde en nuestro corazón y hable nuestra boca para con otros. ¿Ya? En eso debemos esforzarnos. Meditar de día y de noche. Recuerdo con mucho cariño y mucho amor a un hermano en Cristo que algunos de ustedes conocen, mi amado hermano en Cristo que partió a la presencia del Señor hace unos años atrás, Teddy Campbell. Él, cuando era joven, agarraba y se escribía en un papel versículos, 1, 2, 3 versículos, y los recortaba y se los llevaba en el bolsillo. Y cuando estaba en el micro, porque pasaba tiempo en el micro, sacaba y se iba memorizándolos, aprovechando el tiempo que ahora y antes también uno pasa mucho tiempo en los micros, para ir meditando en la palabra de Dios. De día y de noche, Dios nos dice, quiero tener comunión contigo, quiero conversar contigo, quiero estar contigo, quiero fortalecerte, quiero animarte, quiero sostenerte, quiero llevarte en mis manos. Dios nos dice eso. Por eso dice que meditemos en su palabra. Y Él nos dará las fuerzas que nos faltan. Y Él no nos dejará caer. Y si tropezamos, Él nos va a levantar. Y Dios dice que nos levantemos y vayamos, crucemos y tomemos la tierra prometida que Él nos tiene para nosotros en estos tiempos. Seamos valientes, no desmayemos, no tengamos miedo. Y ¿saben qué?
porque entonces, versículo 8, al final, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, muchas cosas salen mal y eso tenemos que reflexionar de que no hemos hecho conforme a su palabra. Hemos tomado iniciativas personales, hemos depositado nuestra confianza en otras cosas que no han sido el poder y la autoridad de Dios. Y nuestra esperanza la hemos puesto en personas, en cosas, y Dios dice, no, no hagan eso, confíen en mí, hagan lo que yo les digo que hagan. Y solo entonces, Él hará prosperar nuestro camino y todo va a salir bien conforme al propósito de Dios. Levantémonos, hermanos, y avancemos. Pasó el tiempo de llorar, pasó el tiempo de sufrir. Es el tiempo de levantarnos y tomar la tierra prometida. Es el tiempo de cruzar las puertas abiertas que Dios ha puesto delante de Filadelfia para ir y hacer la voluntad de Dios y extender el reino de Dios más allá de lo que nosotros hemos visto en este tiempo, porque Dios tiene promesas increíbles. Lo sabemos. Clamemos a Dios y Él nos mostrará nuevas cosas, ocultas, grandes maravillas que Él tiene preparado para sus hijos. Vamos, hermanos, esforcémonos y terminamos con el verso 9, que es muy conocido por todos nosotros, pero que después de haber visto este pequeño estudio, examen, dice, les mando, Filadelfia, les ordeno que nos esforcemos, seamos valientes, no temamos, no desmayemos, porque Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Adelante, Filadelfia. Vamos y tomemos territorio para extender el reino de Dios en estos tiempos. Dios los bendiga.